Parte de la discusión que tenemos en este momento en la ciencia política, en las ciencias sociales, es justamente la cuestión de la terminología y los conceptos. Hay quien es partidario de utilizar la categoría de fascismo. Hay quien objeta esta categoría porque el fascismo es un fenómeno histórico que tiene una coyuntura, unas coordenadas de tiempo y de lugar que no se pueden extrapolar. Hay quien habla de derecha populista radical, pero este concepto, por ejemplo, en la medida que incluye un elemento de nativismo o de islamofobia, solamente es aplicable en Europa e incluso en menor medida en Estados Unidos y en otras latitudes, ¿no? Y parte de lo que aborda justamente esta publicación es cómo conceptualizar adecuadamente estas nuevas derechas, que desde luego son insurgentes, son contestatarias, ¿no? Y que intentan impugnar los principios liberales de la democracia. Ese sí es un elemento constitutivo que hemos identificado y definitorio de estas nuevas derechas extremas. América Latina dejó de ser una excepción. Antes no había extremas derechas como las conocíamos en Europa, Estados Unidos, en América Latina. Hoy las hay. Eso es interesante porque pese a que hay la realidad es distinta, por ejemplo, no está la cuestión más importante que toman las extremas derechas en Europa, que es el tema del Islam y el Islam radical y toda esta especie de paranoia civilizatoria, las ideas del gran reemplazo, etc. Sin embargo, hay una extrema derecha que viene retomando el discurso antiprogresista o lo que en otros lados se llama antiwokismo de las extremas derechas. Y eso es interesante, cómo la extrema derecha puede crecer más allá de los contextos locales, ¿no? Y me parece que en ese sentido América Latina se suma, pero con sus propias particularidades a esta ola de extrema derecha en Occidente. Finalmente, como se ha dicho alguna vez, América Latina es el extremo occidente y en ese sentido retoma muchas de las cosas que ocurren en Estados Unidos y Europa. Yo creo que el libro aporta al debate, un debate muy actual, un debate que empezó hace pocos años, pero que cada vez entra más en conciencia porque tanto en Europa como en América Latina empiezan a ganar elecciones estatales o nacionales los partidos de extrema derecha. Y en relación al feminismo, porque el feminismo ha sido el movimiento social o el agente histórico que más ha revolucionado en estos últimos años, pero parece haber como una especie de contraola antifeminista en este momento que nos obliga a pensar cómo se posicionan estas extremas derechas respecto a las reivindicaciones feministas y a su vez cómo estos feminismos parecen perder capacidad de unión y de convocatoria, en la medida en que se han empezado a escindir, dividir, pelear entre ellos, por decirlo de alguna manera, hay disenso, hay distintas opiniones y esto de alguna manera los ha debilitado. En general del libro es que intenta ofrecer un análisis transdisciplinario y muy completo de un fenómeno heterogéneo y de difícil definición e interpretación, que es el de las nuevas extremas derechas, además haciéndolo desde un punto de vista transatlántico, es decir, no solo ciñéndose en el espacio europeo, donde sí que han existido, se han publicado en los últimos años diferentes estudios, sino también viendo, digamos, paralelismos, ¿no? y haciendo un análisis comparado, cuando posible, con el fenómeno, digamos, latinoamericano, y también mirando a Estados Unidos. Este es el pregio, yo creo, la virtud mayor del libro.